Oremos. Amado Dios Padre, que por medio de nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés derramaste con infinito amor la gracia de tu Santo Espíritu, que es fuente brotante de vida eterna. Hoy, al leer tu palabra, te pedimos humildemente, ven Espíritu Santo, guíanos y concédenos espíritu de discernimiento, sabiduría y revelación, para que podamos conocerte y vivir conforme a tu perfecta y amorosa voluntad. Amén. Para nuestro curso de las epístolas católicas, en la tercera ocasión en que vamos a platicar sobre ellas, reciban un afectuoso saludo con mi agradecimiento por el honor que nos hacen de escucharnos y bueno, enviando un saludo desde luego a nuestra querida parroquia que siempre nos apoya con su anuencia en la transmisión de nuestros cursos. Bien, vamos a continuar entonces con la primera de las epístolas católicas que estamos estudiando, porque fue cronológicamente la primera que se escribió, aunque no es la primera que aparece aquí en el orden de nuestra Biblia. Y estábamos hablando de la primera carta de Pedro. En la plática anterior, hace 8 días, analizamos, estudiamos el capítulo 1 y 2 de la carta primera de Pedro. En esta ocasión vamos a continuar con el capítulo 3, 4 y 5 para terminar así con esta carta y poder pasar al estudio ya dentro de 8 días de nuestra carta de Santiago. Así entonces, si vemos lo que estoy proyectando en pantalla, vamos a ver que la epístola de Pedro en su continuación, capítulo 3, vamos a hablar de cuestiones que plantea Pedro en relación a el matrimonio, en la relación entre los hermanos, no hermanos carnales de que somos hijos de papá y mamá, sino hermanos considerando lo que es la iglesia cristiana. Vamos a continuar hablando después de la persecución que sufría y que ha sufrido a través de toda la historia nuestra iglesia. Vamos a hablar de la resurrección y el descenso a los infiernos, un tema muy especial del que se tiene todavía muchas opiniones y cuestionamientos en la interpretación que se le ha dado a este versículo 18-22 del capítulo 3. Pasando al capítulo 4, empezaremos a ver el tema romper con el pecado, después a la espera de los últimos tiempos, dichosos los que sufren en Cristo, pasando de luego al capítulo 5 para ver los temas consejos a los presbíteros, esto es, a los pastores de las iglesias, a los sacerdotes. Pasamos después a ver una recomendación, una exhortación que da a los fieles para terminar con los saludos finales. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? En nuestro tercer capítulo de nuestro curso. Así entonces, iniciaré siguiendo la misma temática con la que quiero que ustedes se familiaricen y que ya comprendamos, demos por hecho que los textos que estoy poniendo en rojo es la cita bíblica literal como aparece en nuestra Biblia, y lo que estoy colocando a la derecha de nuestro texto en rojo es la explicación, lo que nos puede dar luz, lo que en base a la reflexión que se presenta ahí es como podemos comprender, darnos luz al texto bíblico que estamos analizando, que repito, es en este caso el capítulo 3, 4 y 5 de la primera carta de Pedro. Iniciando así su lectura del capítulo 3, versículo 1, veamos pantalla. Primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7, en el matrimonio. Igualmente, vosotras, mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, para que si incluso alguno no creen en la palabra, sean ganados no por las palabras, sino por la conducta de sus mujeres.
al considerar vuestras conductas castas y respetuosas, que vuestro adorno no esté en el exterior, en peinados, joyas y moda, sino en lo oculto del corazón, en la incorruptibilidad de un espíritu dulce y sereno. Esto es precioso ante Dios. Y así se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sumisas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándole Señor. De ella os hacéis hijas cuando obráis bien sin tener ningún temor. De igual manera, vosotros maridos, en la vida común, sed comprensivos con las mujeres, que es un ser más frágil, tributándoles honor, como coherederas que son también de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no encuentren obstáculos. Bueno, a grandes rasgos son 3 puntos muy, muy importantes los que está mencionando aquí Pedro. Primero, la importancia de que la mujer entienda que es recomendable, es bueno, no significa sometimiento el ser obediente a un esposo. Si nosotros recordáramos o nos vayamos a dar lectura a Génesis en su primer capítulo, ¿sí?, que habla de la creación del hombre, los orígenes, recordaremos que recordaremos que Dios Padre, ¿verdad?, que todavía no revelaba, aquí no vemos ni cuestiones de su nombre, estamos en los principios, la creación del mundo, los orígenes. ¿Qué es lo que dice Dios? Observó que el hombre estaba solo. ¿Y qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. Voy a darle una ayuda adecuada. Lo hice caer en sueño y tomando una costilla de él, fue que forma o crea a la mujer. Así entonces, ¿qué debemos entender de esta lectura en Génesis? Que desde luego es una lectura didáctica, es una lectura, ¿verdad?, para que nosotros podamos comprender ya con una interpretación adecuada, tras una exegesis que se haga de esto. Debemos entender que Dios desde la creación establece un orden, establece una manera en la que Él sabe es la mejor, la perfecta, para que su creación pueda vivir en armonía, en paz, en amor, en prosperidad, en seguridad. Entonces, en primer lugar, Eva es una mujer que crea de la costilla de Adán, parte de Adán, carne de su carne. Ayuda adecuada, ¿qué quiere decir? Es el que lo va a acompañar, lo va a complementar, lo va a hacerlo sentirse pleno en toda la creación. Adán, la cabeza, el que debe de cuidar, proteger, amar, honrar a la mujer como la parte más frágil de él, porque es de él, a él pertenece, como también él le pertenece a ella en amor, en fidelidad. Entonces, si nosotros educásemos a nuestros hijos con esta idea, y no la idea del rivalismo o de la competencia de entre hombre y mujer y quién puede más o quién es más inteligente y quién es más capaz y quién merece más, estamos extraviándonos. Vayámonos al origen. Desde el momento en el que Dios forma a la mujer, ¿verdad?, obteniéndola de la costilla de Adán, le está dando igualdad de derecho, igualdad de origen, ¿sí?, la misma dignidad, iguales, obtenidas de hombre y mujer hechos de lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí lo importante que es que la mujer entienda que es bueno tenerle respeto al marido, ¿sí? Obediencia, claro, una obediencia adecuada, una obediencia cuando ésta sea para conductas, para realizar trabajos o metas, planes, una convivencia adecuada, digna para ambos, ¿sí? No se trata de que el hombre la someta, le truene los dedos para que le sirva la sopa de inmediato y cuidado y esté salada. No, no estamos hablando de eso.
Y tampoco, ¿verdad?, estaremos hablando de que el hombre tenga que ser servil también para la mujer, no, sino de entender que es la parte frágil de él, a la que debe cuidar, honrar, proteger. Ahora bien, aquí hay un versículo muy importante en el que dice, incluso tú, mujer, siendo dócil, mostrando tu belleza, tu hermosura, no en peinados o en joyas, sino tu hermosura, tu belleza y tu valor espiritual, puedes invitar, motivar, llevar a tu marido a que actúe de la misma manera. Y esto es cierto, lo vemos. La mujer de verdad cobra una influencia importante sobre el varón. Si bien es cierto, desde los orígenes, en la creación, Dios puso a Adán en la cabeza y a la mujer como a su ayuda adecuada, nada más hay que ver de qué manera Eva ofrece a Adán, ¿verdad?, caer en desobediencia. Y Adán cayó. ¿Por qué? Influenciado por Eva. Y entonces así la ayuda dejó de ser ayuda y la cabeza dejó de ser la cabeza. Se rompió el orden, ese orden perfecto con el que Dios había hecho su creación. Entonces aquí Pedro, conociendo esto, que la mujer, ¿verdad?, dentro de su fragilidad, dentro de su postura o posición de colaboradora, de ayuda, de compañía adecuada del marido, llega en muchas ocasiones, si no es que sin faltar a ello, llega a ser una influencia muy, muy importante sobre el varón. Y el varón se puede dar cuenta, pero la acepta. ¿Por qué? Porque le resulta conveniente, porque le resulta agradable, porque quiere, ¿verdad?, recibir esa influencia, esa enseñanza. Entonces, una mujer que espiritualmente se comporte de manera adecuada va a ser muestra, va a ser ejemplo para el hombre. Y el hombre puede ser igual o aprender a ser igual. Claro que para esto se necesita paciencia, tiempo, templanza, amor, sobre todo amor. Entonces, pasando ya ahora al versículo 8 a 13, habla de lo siguiente: la relación, el amor fraternal, o sea, entre los hermanos. ¿Quiénes son los hermanos aquí? En este caso, no los carnales, sino estamos hablando los hermanos en Cristo, los que formamos la iglesia. Así entonces dice: en conclusión, tened todos unos mismos sentimientos, sed compasivos, amaos como hermanos, sed misericordiosos y humildes, no devolváis mal por mal ni insulto por insulto. Por el contrario, bendecid, pues habéis sido llamados a heredar la bendición. Pues quien quiera amar la vida y ver días felices, guarde su lengua del mal y sus labios de palabras engañosas. Apártense del mal y haga el bien, busque la paz y corra tras ella. Pues los ojos del Señor miran a los justos y sus oídos escuchan su oración, pero el rostro del Señor contra los que obran el mal. Aquí podemos resumir este pasaje bíblico en 7 recomendaciones que nos hace Pedro. ¿Y cuáles son estas recomendaciones? Las estamos viendo en pantalla. Primera, ser compasivos. ¿Y qué significa ser compasivos? Comprender al otro, comprender por qué actúa así, comprender sus necesidades, comprender su situación personal. Eso significa ser compasivo. Cuando uno ruega compasión, ten compasión, ¿qué estamos diciéndole? Voltea a ver mi situación, comprende cómo estoy, qué me pasa, qué siento. Eso es ser compasivo, comprender. Después, debemos tener amor fraterno, ¿sí?, entre todos los que formamos,
¿verdad? La iglesia, nuestra iglesia, que somos un solo cuerpo, ¿verdad? La cabeza es Cristo. Después, ser misericordiosos. Ya he explicado qué es la misericordia. Es una palabra compuesta, ¿sí? Su origen de esta palabra misericordia se compone de dos palabras en origen, la miseria y la cordialidad. Entonces, ¿qué significa? Con la miseria que tenga nuestro hermano, nuestros semejantes, seamos cordiales. ¿Qué quiere decir? Seamos tolerantes. Dicho de otra manera, mostremos amor. La misericordia es una forma de amar. Comprender las imperfecciones, los errores, aquello que no completamos, que no logramos tener para mostrarnos, ¿verdad?, como la persona que deberíamos de ser. Y el defecto, el fallo, el error en el que caemos, ¿sí? Esa forma parte de nuestras miserias, la forma en la que somos. Bueno, la cordialidad, la paciencia, con esta forma de ser, es lo que es la misericordia. Ser humilde es bueno. Ser humildes es lo contrario a no ser soberbios, ¿sí? Ser humildes es no creer o caer en el error gravísimo de sentir que podemos más, que somos más, que sabemos más, o con eso equivocamos menos. La humildad siempre. Evitar la venganza. Yo creo que la venganza es uno de los actos que más pueden dañarnos, porque en la venganza provocamos daño, podemos provocar daño, pero sobre todo nosotros mismos nos provocamos daño al ensuciar nuestro espíritu, nuestra conciencia, que finalmente siempre debe de estar procurando el buen pensamiento, la buena voluntad, el deseo de una conducta de amor. La venganza de verdad nunca va a poder ser agradable para Dios y nunca nos va a hacer mejores personas. Ni aun cuando estemos enfrentando una situación de injusticia y nosotros pretendamos lograr o alcanzar esa justicia atravesando por la venganza, ya no podemos hablar de justicia, ¿sí? Porque la justicia no puede ser venganza. Y muchos confundimos esto. Cuando nos vemos agraviados, cuando sentimos tener derecho a algo y nos sentimos objetos de injusticia, tomamos revancha no por justicia, sino por venganza. Y esto, desde luego, nunca nos va a hacer bien. Después, bendecir a los demás. Esto es algo bien importante. Bendecir a los demás. Y cuando digo a los demás, es a aquellos que amamos, a aquellos que simplemente conocemos y a aquellos que incluso también nos llegan a hacer daño. Y esto a veces resulta difícil cuando se trata de personas que nos resultan incómodas. Ya no se diga cuando se trata de personas que nos han dañado. Pero yo les voy a compartir, ¿verdad?, una experiencia personal. En alguna ocasión, como yo estoy segura, todos han vivido una circunstancia, una situación así. En alguna ocasión me sentí agraviada por una persona. Me sentí defraudada, triste, y estaba yo muy enojada, muy enojada. Y empecé a darme cuenta que conforme pasaba el tiempo, mi enojo crecía. Mi sentimiento de sentirme agraviada, tratada de manera injusta, me estaba dañando a mí. Tal vez la persona esta ni siquiera se imaginaba cómo me sentía, o con seguridad no sabía que yo estaba experimentando este sentimiento de enojo, de traición, me sentía mal. Entonces, platicando, ¿verdad?, con un presbítero, se lo comenté y me dice, mira, lo que tienes que hacer es perdonar. Y perdonar es difícil, ¿sí? No siempre es fácil. Decía, es que ya la perdoné,
Pero si yo me cuestiono, si ya la perdoné, ¿por qué sigo sintiendo todos estos sentimientos que no me agradan y que no me hacen ser la persona que yo quiero ser o que me gusta ser? Sé que tengo esos sentimientos dentro de mí de enojo, de frustración, de que rechazo a esta persona. Entonces eso es signo entonces de que no la he podido perdonar. ¿Y saben qué me dijo? Me dice, ¿sabes qué? Haz este ejercicio, bendícela. Cuando la veas, en lugar de enfrentarte a ese sentimiento, vela y dile, llámala por su nombre y dile, Dios te bendiga. Aunque no te escuche, puede estar a varios metros de distancia de ti, pero llámala por su nombre dentro de ti, en tu pensamiento, y dile, Dios te bendiga. Y si incluso puedes agregar y decirle, Dios te bendiga, yo te quiero, vas a ver. Oigan, qué acto tan maravilloso. Porque conforme pasaron los días, me empecé a dar cuenta que ya no sentía ese enojo. Y llegó un momento en el que pude verla y hasta sonreír con ella. Una bendición es poderosa. ¿Saben por qué? Porque es una invocación a Dios para el bien del prójimo. Y Dios quiere que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Continuamos. Pero bueno, antes de continuar, perdón, se me olvidaba mencionar un punto muy importante del anterior versículo que vimos. Bueno, vimos el capítulo 3, versículo 1 al 7, donde hablé del hombre y la mujer, todo esto que señalé. Se me olvidó señalar algo importantísimo. Estoy regresando, discúlpenme, pero no lo puedo dejar pasar. Cuando el hombre y la mujer, ¿verdad?, logran esa convivencia en el que la mujer sea obediente, amorosa a su esposo y el esposo sea cuidadoso, también honre a su esposa como la parte más frágil de él y vivan en una convivencia de amor, de colaboración, de respeto. Escuchen esto, lo voy a volver a leer porque es muy importante. Dice, de igual manera vosotros maridos, en la vida común, sed comprensivos con la mujer, que es un ser más frágil, tributando el honor como coheredera. Ella es también de la gracia de vida para que vuestras oraciones no encuentren obstáculo. Esta última frase es importante. Para que las oraciones no encuentren obstáculo. El esposo tiene que ser cordial, amoroso, protector. Debe darle honor, ¿verdad? Rendirle honor a su esposa. ¿Sí? Y la esposa tiene que hacer lo mismo, aunque no lo dice textualmente aquí, es lo mismo. Ambos deben de comportarse siempre en esa línea de esposo, de marido y mujer, en la que ambos vivan bajo ese ánimo de amor, de colaboración, de respeto, para que las oraciones no encuentren obstáculo. Yo no puedo elevar una oración a Dios y pedirle, no sé, lo que en este momento me sienta yo en la necesidad de pedirle, si acabo de faltarle al respeto a mi esposa. O la esposa igual, no puede clamar a Dios cuando acaba de faltarle el respeto a su esposo. Y ya no digamos si cayeron en infidelidad, en abuso, en violencia. Por favor, con una situación así, no podemos después orar y clamar a Dios, nos escuche, nos ayude. ¿Sí? Entonces, mejor en buena convivencia para que las oraciones de este esposo, de esta esposa, no se vean obstaculizadas. Bien, retomando entonces, ya aclaré un punto que habíamos olvidado. Después pasamos al versículo 8 y 12, que lo acabo de terminar de explicar lo que es la bendición. Y el último punto que vamos a ver aquí es el versículo 12,
sería tener unidad de sentimientos. ¿Y cuáles sentimientos? Pues todos los anteriores, ¿sí? O sea, tengamos todos los hermanos en Cristo, tengamos una unidad de sentimientos. Todos debemos experimentar ese mismo ánimo de sentimientos. ¿Qué sentimientos? El de ser compasivos, el amor fraterno, la misericordia, ser humildes, evitar la venganza y bendecir unos a los otros. Avanzamos. Después, estamos ya en el capítulo 3, versículo 13 al 17. Dice, ¿y quién os hará mal si os afanáis por el bien? Mas aunque sufrieras a causa de la justicia, dichosos vosotros. No les tengáis ningún miedo ni os turbéis. Al contrario, dad culto al Señor Cristo en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. Pero hacedlo con dulzura y respeto, mantener una buena conciencia para que aquello mismo que os echen en cara sirva de confusión a quienes critiquen vuestra buena conducta en Cristo, pues más vale padecer por obrar bien, si esa es la voluntad de Dios, que por obrar mal. 4 puntos que debemos entonces atender a este pasaje bíblico. Primero, obrar siempre en bien. Segundo, con fe. No obstante la persecución y la injusticia, no perdamos la fe. Siguiente, con esperanza y sin temor, confiando en Dios, en la protección de Dios. Él no nos va a abandonar. Y para entonces tenemos también que alabar a Dios. ¿Y cómo lo vamos a alabar? Con una actitud de respeto hacia los demás, con un buen hablar. Y cuando digo buen hablar, es que nuestras palabras, con la que nos comunicamos, con la que en nuestro cotidiano vivir hablamos, que sean palabras de respeto, de correctas. Digo, se ha perdido tanto esto, parece tan fácil ahora hablar con groserías o con dobleces o con, ¿cómo le llaman a esto? ¿Cómo se le llaman a esto? Albur, ¿no? Qué cosa tan fea. Y nos orgullecemos los mexicanos de la forma en la que hablamos. Démonos cuenta, esta forma de hablar no es agradable a Dios. Y no por eso estoy diciendo que vamos a perder la alegría, la simpatía o el chiste o la broma con la que podemos hablar y sonreír y vivir en una situación de descanso, de fiesta. Claro que sí, podemos bromear, podemos decir simplezas, ¿sí? Pero cuidado en la forma en la que hablamos, sin caer en un vocabulario que no es el correcto y que no agrada a Dios. Cuando hablemos con la verdad, ¿verdad? Por ahí la Biblia también no exactamente esta carta de Pedro, ¿verdad? No lo dice, pero encontramos que nos pide Dios, que nuestro hablar sea con la verdad, que si es sí, sí, si es no, no, pero no andar ni con hipocresías, ni con dobleces, ni con mentiras, ni engaño, porque eso, repito, ofende la santidad de Dios. Así entonces también nos recomienda aquí que seamos modestos, humildes. Vuelve a retomar este tema y nuevamente también habla de que tengamos amor hasta con el enemigo. Que el enemigo se dé cuenta que nuestro actuar, incluso frente a su actuar que es incorrecto, injusto, atropellado, ¿verdad? Aunque Él nos atropelle, sea injusto y nos dañe, nosotros conservemos el amor, el buen trato, el respeto. ¿Qué va a pasar? Esa persona que nos está tratando de manera injusta y con atropello se va a sentir avergonzada. A lo mejor no nos lo diga, pero se va a avergonzar. ¿Y de qué se va a avergonzar?
de sus injusticias. Él será perfectamente consciente y sabedor de que Él es el objeto de injusticia. Él es el objeto de atropello, de equivocación y de ofensa a Dios, no nosotros. Y esto, obviamente, le va a avergonzar. Bien, por último, ¿verdad? Dice este versículo 17 que más vale sufrir en Cristo, aunque sea injusto, que sufrir por haber obrado mal. Claro que sí, porque si sufrimos por haber obrado mal, queda claro que ese sufrimiento, ¿verdad?, es por nuestras propias conductas en las que ofendimos a Dios, en las que faltamos a su amor. Y esto es grave y creo que nadie lo desearía. Vamos a avanzar. El capítulo 3, en su versículo 18 a 22, doy lectura. La resurrección y el descenso a los infiernos. Pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo incrédulos, cuando la esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo, que os salva, y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo, que habiendo ido al cielo, está a la diestra de Dios y le están sometidos los ángeles, las dominaciones y las potestades. Bueno, este pasaje bíblico, te lo vuelvo a mencionar, capítulo 3, versículos 18 a 22, les comento, es uno de los más difíciles en su comprensión, en su interpretación de todo lo que tenemos en la Biblia. Si no es el único, es uno de los más difíciles. ¿Y por qué? Porque encontramos en estos versículos del 18 al 22, encontramos una amalgama, ¿verdad? Primero, de confesiones de fe. ¿Qué es una confesión de fe? Es reconocer algo en lo que creemos, porque eso es la fe, creer. Entonces, una confesión es declarar nuestra fe, ¿no? Entonces, aquí encontramos, en este texto, encontramos declaraciones de fe, confesiones de fe. Pero al mismo tiempo también está este texto bíblico, este pasaje, está matizado con especulaciones judías. ¿Y qué es una especulación? Algo que es una creencia que no tiene fundamentos, ¿sí? Y su origen son judíos. Entonces aquí encontramos algunas especulaciones judías. Y también encontramos una catequesis del bautismo, cuando habla de Noé, que fue salvado por el agua, ¿verdad? Pues sí, porque el agua subió, ¿verdad? Él estaba en el arca y sobrevivió, ¿sí? Dios le indicó que así iba a establecer una nueva economía, ¿verdad? Ahora ya esperaba Dios con una nueva humanidad que fuera a partir de Noé, cosa que no sucedió tristemente, pero encontramos aquí entonces una catequesis del bautismo en donde después nosotros sabemos, ¿verdad?, que gracias al bautismo se limpia, quedamos limpios del pecado original, ¿sí? Pero no solamente eso, el pecado nos hace, ¿verdad?, ser parte del plan salvífico de Dios, en el que vamos a poder regresar a Él. Pero bueno, obviamente no solamente con el bautismo, obviamente también tendremos que cuidarnos de nuestras obras, ¿verdad?, que actuemos correctamente en integridad con Dios. Pero el bautismo es importantísimo. Nuestro Señor Jesucristo, lo sabemos, lo he dicho siempre,
¿Qué le encomienda a sus apóstoles? Que vayan hasta los confines de la tierra y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es importantísimo aquí. Ahora bien, en este mismo texto encontramos que habla de los infiernos o del infierno, ¿sí? Vamos a hacer un análisis aquí muy serio y detallado de qué es aquí, cómo está considerado este término. Vamos a ver la lámina que preparé para esto. Y así tenemos, ¿verdad? Estoy señalando aquí donde dice tumba, lugar de los muertos, pues sí. Si una persona fallece, ¿y cuál es su lugar? ¿A dónde va? A la tumba. Creo que esto no lo necesito explicar, todos sabemos lo que es una tumba. Ahora, en hebreo, esa tumba le llamaban Seol, en hebreo. En griego, Hades, y lo podemos ver en la Biblia, ¿eh? Estas palabras las encontramos, sobre todo en el Antiguo Testamento y en especial en los Salmos lo encontramos. Entonces, la tumba en hebreo era el Seol, en griego el Hades. En latín es inferi, ¿sí? En latín. Dicho de otra manera, la tumba es el lugar de los muertos, ¿sí? El Seol, el Hades y el inferi es el lugar de los muertos. En castellano, el infierno, el inframundo, debajo de la tierra. Entonces, que quede bien claro, no se está refiriendo aquí el texto al infierno, entendiéndose muchos, ¿verdad?, como el lugar de sufrimiento por haber sido pecadores, porque están condenados. No, estamos hablando de que Jesús, ¿verdad?, fue sepultado, ¿sí? Jesús muere en su naturaleza humana, ¿verdad?, muere y es sepultado, ¿sí? Entonces, ¿qué diríamos? Fue al Seol, si quisiéramos decirlo en hebreo. Fue al Hades, si quisiéramos decirlo en griego. Inferi, si quisiéramos decirlo en latín, o en castellano al infierno o al inframundo. Pero esto no significa, entendamos por favor, que Jesús en su espíritu, sin cuerpo, haya ido a lo que entienden muchas personas como es el infierno, lugar de sufrimiento, de dolor, porque son condenados. No se refiere este texto a que Jesús en su espíritu, sin cuerpo, haya descendido a ese lugar. No, estamos hablando de que fue sepultado, se acabó. Ahora, en definitiva, como lo dice aquí el texto, en definitiva, el texto no habla de una actividad del alma de Jesús separada de su cuerpo. Creo que esto quedó ya explicado. Así entonces, Cristo, y esto lo sabemos, aquí es donde vienen, ¿verdad?, las confesiones de fe, ¿sí? Sabemos nosotros, ¿verdad?, que Cristo en su muerte, resurrección, ascensión y glorificación, proclamó su señoría y su victoria eterna, definitiva, y todo quedó sujeto a él. Todo. ¿Sí? Jesús muere, ¿verdad?, resucita, asciende al cielo, se glorifica y se sienta a la derecha del Padre. Triunfo, victoria absoluta. ¿Y qué pasó? Con todo su señorío, con todo su poder, ¿verdad?, proclama su victoria eterna. ¿Sobre quién? Sobre todo y sobre todos. Efesios en su capítulo 1, versículo 19, ¿sí?, en el que, bueno, refiriendo lo que dice Dios, o hablando de Dios, dice, Efesios capítulo 1, 19, ¿y cuál fue o cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándole entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud
dominación y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Sometió todo bajo sus pies y le constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Y bueno, podemos seguir mencionando más citas para darnos luz, arrojarnos luz en cuanto a este pasaje de estudio se refiere. Podríamos también hablar, ¿verdad?, del primado de Cristo, de Colosenses, en su capítulo 1, versículo 15, que dice: Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. ¿Sí? Podremos también mencionar a Colosenses, pero bueno, por obvio de tiempo, vamos a avanzar. Así entonces, pasando a nuestros siguientes versículos de estudio, que sería capítulo ya cuarto o capítulo 4, en su versículo 1 al 6, romper con el pecado. Doy lectura, texto rojo bíblico. Ya que Cristo padeció en la carne, armaos también vosotros de este mismo pensamiento. Quien padece en la carne ha roto con el pecado, para vivir ya en tiempo que le quede en la carne, no según las pasiones humanas, sino según la voluntad de Dios. Ya es bastante el tiempo que habéis pasado obrando conforme al querer de los gentiles, viviendo en desenfreno, liviandades, crápulas, orgías, embriagueces y en cultos ilícitos a los ídolos. A este propósito se extrañan de que no corráis con ellos hacia ese libertinaje desbordado y prorrumpen en injurias. Darán cuenta a quien está pronto para juzgar a vivos y muertos. Por eso, hasta a los muertos se ha anunciado la buena nueva, para que condenados en carne según los hombres, vivan en espíritu según Dios. Esto lo podemos resumir en lo siguiente. Primero, Pedro llama a que imitemos a Cristo. Lo he dicho siempre, creo que ya les va a parecer muy repetitivo. Ante cualquier circunstancia que tengamos en la vida, en la que no sepamos cómo actuar, cómo resolver, cómo hablar, qué pensar, qué hacer, simplemente preguntémonos: ¿qué haría Jesucristo en esta situación? Y ahí vamos a tener mucha luz. Ahí seguramente vamos a tener la respuesta a qué es lo que debemos hacer, cómo debemos resolver, cómo debemos pensar, cómo debemos actuar. ¿Sí? Entonces, esta es una recomendación muy importante de Pedro, que vivamos siempre en la voluntad de Dios, incluso en el sufrimiento. Nuevamente aquí retoma el tema del sufrimiento. Y si tenemos que enfrentarlo y vivirlo de manera irremediable, unamos nuestro sufrimiento a la cruz de Cristo. Vuelvo a repetir, vamos a sufrirlo. El sufrimiento tal vez no vamos a poder evitarlo, pero lo vamos a sufrir de manera diferente. Lo vamos a enfrentar de manera diferente. No en un desconsuelo, no bajo el temor o el horror que nos pueda provocar ese sufrimiento, no con desconfianza, desconsuelo y sin esperanza, sino aceptando ese sufrimiento, ¿verdad? Así como lo hizo Cristo, ¿sí? De manera callada, dócil, sabiendo que es por salvación. Jesús aceptó el sufrimiento sabiendo que el bien era mayor, era un mal menor en esperanza de un bien mayor. Pues así entonces nosotros aprendamos a unir nuestro sufrimiento a la cruz de Cristo, en la esperanza, en la certeza de que es posiblemente un bien menor, pero que tendremos a cambio,
¿verdad?, la recompensa de un bien mayor. Repito, el sufrimiento en muchas ocasiones es parte del plan salvífico de Dios. Y si a eso le agregamos que el sufrimiento siempre, todas las personas van a tener que enfrentarlo. No es evitable, más bien el sufrimiento es inevitable. Todas las personas alguna vez viviremos bajo el sufrimiento. Después, Pedro pensaba que la parusía, ¿qué es la parusía? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y el juicio final. Eso es la parusía. Entonces Pedro pensaba que la parusía ya era inminente, que en cualquier momento se iba a dar ya la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para establecer el juicio final y de establecer su reino eterno, ¿verdad? El triunfo ya estaba dado. Solamente era cuestión de tiempo, que para Dios, para Jesucristo, no hay tiempo, no hay lugar. Nosotros sabemos que ellos existen en un eterno presente, pero para nosotros en nuestra calidad humana, ¿verdad?, el tiempo, el espacio, ¿verdad?, la distancia son cuestiones que podemos percibir y vivir. Y entonces para nosotros, ¿verdad?, sentimos que hace muchísimo, bueno, pues nada más 2021 años, ¿verdad?, que inició la plenitud de los tiempos, sin contar en cuenta que el calendario se equivoca por 7 años. Pero bueno, ese es otro tema que alguna ocasión me daré la oportunidad de explicar. Pero entonces Pedro pensaba que la parusía era inminente, y en base a esto es que podemos entonces nosotros pensar como referencia cuando un texto nos resulta oscuro, obviamente interpretarlo a la luz de otro que se le pueda correlacionar, que resulte claro. Entonces, en este caso, podemos nosotros hacer referencia a la carta de Pablo, de primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 18. ¿Sí? En donde Pablo hablaba de que la salvación era universal, ¿sí? Entonces, para Pedro, sin explicar cómo, ¿verdad?, solamente quiso señalar que la salvación aportada por Cristo tiene un valor universal y que de ella se beneficiarán todos. ¿Quiénes? Incluso los que no conocieron a Jesús. ¿Sí? Los que murieron antes de conocer a Jesús, ¿sí?, antes de que llegase la plenitud de los tiempos. Avanzamos. Estamos en el capítulo 4, ahora versículos 7 al 11. A la espera de los últimos tiempos. El fin de todas las cosas está cercano. Repito, Pedro pensaba que la parusía era inminente. Sed pues sensatos y sobrios para daros a la oración. Ante todo, tener entre vosotros intenso amor, pues el amor cubre multitud de pecados. Lo voy a volver a leer. El amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios unos con otros sin murmurar, que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido, como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. Si alguno habla, sea palabra de Dios. Si alguno presta un servicio, hágalo en virtud del poder recibido de Dios, para que Dios sea glorificado en todo por Jesucristo, a quien corresponde la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ver la lámina, porque aquí hay 4 puntos en los que tenemos que fijar atención. Primero, viendo la lámina, Pablo exhorta al ejercicio de virtudes cristianas, tales como la sensatez. ¿Qué es la sensatez? Lo estamos viendo en la lámina. Prudencia, buen juicio, madurez y cordura. Entonces, ser prudentes, tener buen juicio, actuar de manera madura y con cordura, eso es la sensatez. Debemos buscar y vivir en una conducta sensata. ¿Qué es la sobriedad? Es la moderación y la templanza, ¿sí? No ser arrebatados,
no dejarnos arrollar por un sentimiento y dejarnos, nos vamos, y a ver hasta dónde nos lleva. No, hay que ser templados, hay que tener medida, o sea, hay que ser moderados. Tenemos que mostrar el amor mutuo. ¿Y qué es el amor mutuo? Un mismo sentimiento entre dos personas o un grupo, y ese mismo sentimiento recíproco, el mismo sentimiento dentro de un grupo, sentimientos buenos, obviamente. ¿Y qué es la hospitalidad? Es acoger con amabilidad y generosidad a propios y extraños. Y miren, perdón, tengo mascotitas. Entonces, pues la hospitalidad, acoger con amabilidad y generosidad a propios y extraños. Miren, esta es una virtud, una virtud que no todos saben practicar. Para podernos dar cuenta cómo es una persona en su hospitalidad, no tenemos más que observar qué tanto ofrece ayuda, qué tanto ofrece dar, compartir, obsequiar algo que le sea suyo o le pertenezca. Y ya no se diga cuando visitamos su casa, qué tanto nos ofrece para halagarnos, para reconocer el gusto que le da tenernos en su casa. Muchas veces llegamos a visitar a un amigo, una amiga, un familiar, y siéntate, ¿qué te doy? Y nos anda sacando desde el vaso de agua, que es lo elemental que pueden ofrecer, hasta el pastelito, el café, el chocolate. Es la generosidad, el querer dar, el querer atender, el querer halagar a las personas. Y no estoy hablando de caer en servilismo, que ya es otra cosa. Pero la hospitalidad es algo que debemos aprender a practicar. Porque de verdad nos damos cuenta, no muchas personas saben practicarla, no, jóvenes ni siquiera tienen idea de lo que es eso. Pero eso viene finalmente de amor, de querer sentir ese actuar para agradar a Dios, sabiendo que el que nosotros demos, el que nosotros compartamos, el que nosotros obsequiemos, el que nosotros ofrezcamos, es una forma de alabar a Dios, siendo hospitalarios. Bueno, obviamente para esto pues nos acomoda bien la lectura de Proverbios 10, versículo 12, que nos dice: el amor cubre multitud de pecados. Uno de mis proverbios favoritos. Y me encanta repetirlo: el amor cubre multitud de pecados. Este proverbio tiene relación también con lo que dijo Jesús según el Evangelio de Lucas en su capítulo 7, versículos 47 y 48, cuando viene la mujer pecadora, ¿verdad?, y le lava los pies y los seca con sus lágrimas, y Jesús está permitiendo que esta mujer se acerque a ella, lo toque, y es mal cuestionado, ¿verdad? Le dicen, murmuran entre ellos: si supiera quién es esta mujer que lo está tocando, no lo permitiría. Pero Jesús, que todo lo sabía, decía: yo llegué a tu casa y no me ofreciste lavarme los pies, no me besaste cuando vine a tu casa. Esta mujer no ha dejado de besarme los pies y no ha dejado de lavarme sus pies con sus lágrimas y secarlo con sus cabellos. Por eso yo le he dicho que muchos de sus pecados o sus pecados han sido perdonados, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que poco se le perdona, poco ama. ¿Y qué cierto es esto? ¿Qué cierto es? ¿Cuántas personas se sienten disculpadas o perdonadas en alguna falta y rápidamente se les olvida? En cambio, una persona que se siente o se sabe perdonada en un pecado grande, en una falta grande, y se sabe perdonada, comprueba y vive ese perdón, vive agradecida.
¿verdad? Y si vive agradecida es porque su corazón habla de que el agradecimiento es la memoria del corazón. Y la memoria del corazón en agradecimiento es amor. Las personas que han sido perdonadas son las que saben amar más. Esto nos lo dice Jesús en Lucas capítulo 7, versículos 47 y 48. Vamos a avanzar. Estamos ya en el capítulo 4, versículo 12 al 19. Queridos, no os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros, como si os sucediera algo extraño, sino que alegraos de la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis alborozados en la revelación de su gloria. Dichosos vosotros si os injuriáis por nombre de Cristo, pues el Espíritu de gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Que ninguno de vosotros tenga que sufrir ni por criminal, ni por ladrón, ni por malhechor, ni por entrometido, pero sí es por cristiano, que no se avergüence, que glorifique a Dios por llevar este nombre, porque ha llegado el tiempo de comenzar el juicio por la casa de Dios. Pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrán los que no creen en el Evangelio de Dios? Si el justo se salva a duras penas, ¿en qué pararán el impío y el pecador? De modo que, aun los que sufren según la voluntad de Dios, confíen sus almas al Creador, fiel haciendo el bien. Nuevamente, viendo aquí nuestra lámina, lo tengo en texto morado, dice, nuevamente vemos el tema del sufrimiento que corre a lo largo de toda la carta. Pedro trae a la mente lo dicho por Jesús en la llamada bienaventuranza, los perseguidos por el reino de Dios, ¿verdad? Esto lo encontramos en Mateo capítulo 5, 10, así como en Isaías capítulo 11, versículo 2, y en Mateo capítulo 10, 20, ¿sí? Así es. Bienaventurados aquellos que sufran, ¿verdad? Persecuciones, injusticias por causa de su nombre, porque de ellos será el reino de Dios. No hay más, no hay más. Hay que detenernos a meditar en esto. Si nosotros, por causa de Cristo, ¿qué quiere decir esto? Por causa de Dios, por causa de su nombre, sufrimos injusticia, persecución, discriminación, desvaloración, dichosos somos, dichosos, porque de ellos, ¿verdad?, es el reino de los cielos, de aquellos que sufren por causa del nombre de Jesucristo, sin vergüenza y con valor, sea lo que sea. Y miren, nosotros en nuestro México, bueno, no tenemos esa angustia, de verdad ese sufrimiento. Pero nosotros sabemos que a lo largo de la historia, ¿verdad?, ha sido perseguida la iglesia. Y han sido persecuciones, bueno, tremendas, sangrientas, violentas, injustas, abusivas. Bueno, ellos, los perseguidos, los sufridos por causa del nombre del Cristo, de ellos es el reino de los cielos. Bien, enseguida, y ya estamos en el capítulo 5, versículo 1 al 4. Consejo a los presbíteros. ¿Quiénes son los presbíteros? Los sacerdotes, los curas, los padres de nuestras parroquias, ¿sí? Y así dice, a los ancianos son los presbíteros, ¿sí? Antiguamente originalmente se les empezó a llamar así, ancianos. Entonces, ¿qué es un presbítero? A los ancianos que están entre vosotros, les exhorto yo, anciano, como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que está para manifestarse, apacentad la grey de Dios, que os está encomendada, vigilando, no forzando, sino voluntariamente según Dios, no por mezquino afán de ganancia, sino por corazón, no tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey, y cuando aparezca el mayoral, recibiréis la corona de gloria que no se marchita.
Bueno, ¿a qué se refiere aquí? A que los presbíteros, ¿verdad?, sean buenos pastores, que deben de vigilar el rebaño. ¿Qué quiere decir entonces? Que el presbítero vigile y cuide a su parroquia, a su iglesia, ¿sí? Que la manera en la que lo haga, que sea con amor, ¿sí?, con tolerancia, no bajo amenaza, no bajo coacción, no bajo abusos, sino con amor, siendo Él quien los guíe, quien los ilumine, les marque, ¿verdad?, el buen actuar. Y esto que lo hagan no por intereses económicos, sino siendo sabedores del alto encargo y distinción que recibieron como gracia de Dios para desempeñarse como presbíteros. No cualquiera recibe esa gracia, no cualquiera recibe esa vocación. Entonces, ser conscientes, que nuestros presbíteros, ¿verdad?, estén conscientes de la distinción especial con que Dios les dio esa gracia de vocación, y que la desempeñen para alabar a Dios, para darle gloria a Dios, sabiendo que un día ellos recibirán su premio, su corona, la vida eterna. Avanzamos, estamos en el versículo 5 de nuestro último capítulo, capítulo 5, versículo 5 al 11, a los fieles. De igual manera, jóvenes, sed sumisos a los ancianos, revestidos todos de humildad en vuestras mutuas relaciones, pues Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que, llegada la ocasión, os ensalce. Confiadle todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros. Sed sobrios y velad. Vuestros adversarios, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos. El Dios de toda gracia, el que os ha llamado a su eterna gloria en Cristo, después de breves sufrimientos, os restablecerá, afianzará, robustecerá y os consolidará. A Él el poder por los siglos de los siglos. Amén. 5 puntos importantes, ¿verdad?, que tenemos que observar o concluir en este pasaje bíblico. Llama a los jóvenes a que escuchen a los ancianos. Y bueno, no solamente a los jóvenes, aquí lo que quiere hacer notar, ¿verdad?, es que los jóvenes es importante que ellos respeten al anciano como presbítero, ¿verdad?, y bueno, también como persona adulto mayor. Por eso habla un tanto de los jóvenes. Y hace 5 exhortaciones o 5 recomendaciones que podemos encontrar aquí. Primero, conservar la humildad, ¿verdad?, en nuestras mutuas relaciones. Ya lo hemos hablado de esto. Confiar todas nuestras preocupaciones a Dios. Y cuando digo todas nuestras preocupaciones, de verdad, todas, ¿sí? Porque confiamos a Dios cuando se va el hijo, el esposo, la esposa, cuando salimos de viaje. Dios mío, ayúdanos, y nos persignamos y ya, estamos esperando que Dios, ¿verdad?, nos proteja y nos cuide en todo. Nuestro viaje o nuestra salida de casa y nuestro regreso, ¿no? O en una enfermedad. Pero jamás en nuestras cuentas bancarias, ¿verdad?, en nuestras inversiones, en los negocios, en las relaciones personales que yo decida tener con una persona, ¿sí? Estoy hablando de que me interesa, me gusta, me llama la atención un varón, un caballero, y empiezo a tener la intención de establecer una relación con él. Estoy hablando obviamente de solteros, ¿no?, que se fijan en una chica, en un muchacho, y no están volteando a encomendarle a Dios
su manera de actuar, sus decisiones para con esa persona. Cuando en un negocio no consultamos a Dios si es conveniente, no conveniente, correcto, no correcto, llevar a cabo una negociación, un negocio, no. Confiamos más en una cuenta bancaria para solventar nuestras necesidades y llevar alimento a nuestra casa que en Dios, que Él es el que alimenta a toda su creación. A toda su creación. Lo encontramos en el Evangelio, donde dice que las aves pues no se preocupan por ver qué van a comer, ¿no, verdad? Entonces, si Dios alimenta a los animalitos, a los aves, a los pájaros, cuanto más a nosotros, cuanto más nos va a dar la satisfacción de lo más elemental y lo más necesario para vivir. Entonces, confiemos todo cuanto tenemos, todo cuanto deseemos, todo cuanto necesitemos, confiémoselo a Dios. Pero con la inteligencia y el saber darnos cuenta de que eso no significa que Dios nos vaya a dar de manera caprichosa lo que le estamos pidiendo. Démonos cuenta cuando le estamos confiando a Dios algo y cuando Dios nos está diciendo esto no. Porque va a ser claro que no va a ser para nuestra conveniencia. Dejemos de confiar más en las cuentas bancarias, en los candados que cierran las puertas de nuestra casa, en las cajas fuertes que ocultamos abajo de la cama, y mejor confiemos todo. Y cuando digo todo es todo, a Dios. Dios que nos procura, Dios que nos protege, Dios que nos cuida y Dios que siempre quiere lo mejor, siempre lo mejor para nosotros. Tercer punto, ser sobrios y vigilar nuestro actuar. Cuando decimos ser sobrios, estamos hablando de guardar la forma, la seriedad, la responsabilidad. Cuidar la manera en la que actuamos, de manera vigilante, saber resolver, hablar, vivir de manera grata a Dios, sin que ello vaya a significar una ofensa para Él. Y bueno, saber sobre todo que el maligno está presto, ¿verdad?, a devorar, a matar, a destruir lo que pueda, lo que nosotros permitamos que nos dañe, así va a ser. Porque Dios no manda desgracias ni enfermedades, son consecuencia de nuestros propios actos. Y cuando decimos, no es que Dios nos desamparó, no. Es que Dios nos castigó, posiblemente. Y entonces ahí viene, a ver, cómo entender que Dios, ¿verdad?, sí castiga, pero no manda enfermedades, no manda muerte. Es muy sencillito. Dios siempre, y esto lo quiero señalar porque en el capítulo anterior, y yo agradezco mucho sus comentarios, mando un saludo a todas las personas que amablemente comentan en nuestro curso. Gracias, todo lo tomo en cuenta y es importante para mí. Por ahí hubo un comentario que decía, Dios no castiga, Dios es un Dios de amor. Sí, claro que sí, es un Dios de amor, pero sí castiga. Sí castiga. Lo podemos ver en Éxodo 34, versículos 7, un poquito 7, 8, por ahí así. Desde el 6, Éxodo 36 y siguientes encontramos que habla de los atributos del carácter de Dios, ¿verdad? Yahvé, tardo para la cólera, ¿verdad? Infinito en amor, en misericordia, en fidelidad, que perdona el pecado pero no lo deja impune y que castiga. Y aquí vamos a preguntarnos entonces cómo castiga a Dios, mandando enfermedad, muerte, problemas económicos, abandono. No. Dios siempre ha castigado igual y no tenemos más que irnos al inicio.
cuando Adán y Eva lo desobedecen, los castiga. ¿Y cómo los castiga? Separándose de su lado. Los retira de su lado. Dicho de otra forma, los suelta. ¿Por qué? Porque ante Él no pueden permanecer en pecado. Dios, que es santo, no puede, ¿verdad?, tolerar ni estar ante el pecado. Y por ello es que los retiró, los soltó. Y ahí, ese fue el castigo. Te suelto, me retiro de ti, ese es mi castigo. El problema es que cuando esto sucede, ¿verdad?, quedamos a la deriva y a expensas del maligno. El maligno entonces tiene vía abierta, puerta abierta para dañar, para matar, para destruir, para engañarnos. Y ahí es en donde vienen las consecuencias, ¿verdad? Pero finalmente el que estemos colocados en una situación así, en donde el maligno nos puede hacer trizas, pues eso es consecuencia ¿de qué? De que Dios nos soltó. ¿Y por qué nos soltó? Porque es la forma en la que nos castiga. Ojalá se esté entendiendo esto, ¿verdad? Y bueno, entonces después dice, sepan que el maligno está presto a devorar. Por lo mismo, mantengámonos firmes resistiendo al maligno. ¿Y cómo? En la fe. En la fe, en la esperanza y en las buenas obras, la buena conducta, para poder alejarnos, ¿verdad?, de toda ocasión de pecar y no caer presas del maligno. Y por último, ya terminando ahora sí nuestra carta, capítulo 5, los versículos 12 al 14, doy lectura. Saludos finales. Por medio de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente exhortándoos y atestiguándoos que esta es la verdadera gracia de Dios. Perseverad en ella. Os saluda la que está en Babilonia, elegida como vosotros, así como mi hijo Marcos. Saludaos unos a otros con el beso de amor. Paz a todos los que estáis en Cristo. Qué hermoso termina su carta Pablo, y además nos da varios detalles en los que podemos nosotros concluir en varios comentarios que a continuación señalo. Primero, de la lectura de este pasaje nosotros podemos pensar que la carta, ¿verdad?, refiere Pedro, que la escribe sirviéndose de Silvano, o sea, Silvano le ayuda posiblemente a escribir, él la dictó. Entonces aquí es en donde teníamos la duda que si Pedro escribe esta carta o no, ¿sí? Entonces, si Pedro le escribió, ¿verdad?, lo hizo a través de Silvano, que es Silas, sirviéndose de él le ayudó a escribirla mientras la dictaba, ¿sí? Y aquí dice que le saluda, o sea, Pedro escribe la carta y manda saludos, dice él, desde Babilonia. ¿Por qué dice esto? Bueno, tenemos que entender primero lo que es un criptograma. Un criptograma es un documento escrito en clave. ¿Qué quiere decir? Que esta carta de Pedro la escribe en clave. O sea, como estaba sufriendo persecución, no sabemos si fue la persecución de Domiciano, ¿verdad? Si es que le escribe Pedro, pues se pudiera entonces estar refiriendo a la persecución de Nerón. De hecho, él muere víctima de la persecución de Nerón, muere crucificado. Pero si no le escribe Pedro, entonces estamos hablando de que en tiempos de Domiciano la iglesia sufría persecución. Conclusión, a través de la historia y hasta la fecha nuestra iglesia tristemente ha sufrido persecuciones. Bueno, entonces Pedro, que sabe cuál es la situación de los cristianos perseguidos, amenazados, que se pueden poner en peligro, ¿qué hace Pedro? Para no hablar de Roma, no hablar del imperio,
¿verdad? Y que sepan que está escribiendo en cuestiones que involucran de alguna manera al Imperio Romano, la autoridad sometida que está imponiendo. Él, en lugar de llamar al Imperio Romano, a Roma, le llama Babilonia. Entonces, esto es un criptograma, o sea, está hablando en clave. ¿Para qué? Para evitar que le puedan, por esta carta, hacer alguna acusación, imputación que le pudiera llevar a consecuencias fatales, como de hecho ocurrió, o que aquellas personas que lean la carta o que reciban la carta y vean que se está hablando de Roma, pues igual pueden sufrir persecución, amenaza, daño. Entonces, en lugar de llamarle a Roma, le llama Babilonia. Y esto se le llama escribir en clave o en criptograma. Así entonces, podemos concluir que si Pedro escribe la carta a través de Silvano, lo hizo desde Roma, o sea, desde Babilonia. Y por último, pues Pablo termina su carta con un deseo de paz para todos los cristianos. Y con esto hemos hecho ya un recorrido, una lectura, reflexión, estudio de nuestra carta primera de Pedro, ¿verdad? Nuestra primera carta católica de estudio de nuestro curso. Muchas gracias, agradezco el que me hayan acompañado el día de hoy y espero, ¿verdad?, para la próxima semana nos vuelvan a acompañar, en el que iniciaremos el estudio de la epístola o carta de Santiago. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Muchas gracias. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo». Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan. Serás llamado Cefas, es decir, Pedro». ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», afirmó Simón Pedro. «Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás», le dijo Jesús, «porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo». Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo.